Muy bien, queridos amigos, perdón, queridos alumnos, queridos amigos. Salió como un conductor. Queridas amigas y amigos. Un conductor famoso de los años 90. Y todos le copiaron la frase. Amigas y amigos. Se llamaba Raúl Elcaíno. Sí, marcó la pauta y después todos le copiaron. Muy bien, estábamos viendo los grupos funcionales y vimos los halógenos. A ver, ¿dónde está el halógeno? Ahí está. Halógenos. Y la Valentina, puros millennials. Pero en YouTube, ahí, YouTube Retro, tiene todo eso. Muy bien, entonces acá en un halógeno tenemos un hidrocarburo, pero que tiene una parte que corresponde a un elemento que puede ser un cloro, un bromo, un yodo o un flúor. Generalmente son halógenos. ¿Ya? Entonces, les comentaba, un solo carbono es un metano, pero tiene un cloro, clorometano. ¿Ya? Un solo carbono, metano, pero tiene dos cloros, diclorometano. Tres cloros, triclorometano. Con un solo carbono es metano. ¿Ya? Acá tenemos un solo, perdón, dos carbonos es un etano. ¿Ya? Y tengo un cloro, clorometano. Cloretano, perdón. Y acá tengo un cloro por acá, pero al medio hay un etano, etano, y tengo un dicloro, pero en las posiciones hay que nombrarla, 1,2. ¿Ya? Si este es el carbono 1 y este es el carbono 2, 1,2 dicloro etano. ¿Se entiende? Sí, sí que sí. Y ahí con la presentación, modo presentación mejor. Ya, entonces, halógenos es el radical que es la cadena hidrocarbonada y el X corresponde a un cloro, un bromo, un yodo, y uno lo menciona cloro, bromo, yodo, así, tal cual. ¿Qué pasó con esto? Ahora sí. Alcoholes. Bueno, el alcohol, ¿cómo se escribe? Se escribe con terminación ol. Ya es indistinto, indistinguible no reconocerlo. O sea, acá fíjese que alcohol, ol, ¿ya? Pero es un hidrocarburo, R, una cadena hidrocarbonada que tiene un grupo hidroxilo en su estructura, el famoso OH, ¿ya? Entonces tenemos un carbono, es un metanol. Dos carbonos es un etan y le colocamos, en vez de decir etanol, le quitamos la última letra, la última vocal a la palabra etano, porque es un etano, ¿ya? Y le colocamos ol, etanol. Después acá, propanol, tiene tres carbonos. ¿Ven? Ahí ese 2 multiplica el carbono adentro, entonces tenemos dos carbonos más uno, tres. Tres carbonos, propanol. Butanol tiene cuatro carbonos, ese 3 que está afuera multiplica el carbono, entonces hay tres carbonos más uno, cuatro carbonos, butanol. Creo que me perdí ahí con eso de los paréntesis. ¿Cómo? Que me perdí un poco con lo de los paréntesis. No, porque este número multiplica al hidrógeno y también multiplica al carbono. Entonces, ¿cuántos carbonos hay en realidad dentro del paréntesis? Pero el 2 equivale a
los enlaces que tiene el carbono o No, no, al no. carbono en sí. El 2 multiplica a los elementos que hay dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos carbonos tiene dentro del paréntesis? Ah, no es que se lo multiplique y a eso más encima se le suma el que está dentro. ¿Cierto? O sea, se multiplica y se suma el que está afuera. Ay, ay, comprendo. ¿Ya? O sea, esta es una forma abreviada de no escribir toda la cadena hasta el final. ¿Te fijas? O sea, si tienes 12 carbonos, ya no es necesario escribir los 12 carbonos, puedo escribir el inicio, CH3, y después acá escribir paréntesis, CH2, y coloco 11. ¿Qué significa eso? Que ese 11 multiplica a los carbonos. Entonces tengo 11 carbonos más ese carbono que está acá, más ese carbono que está acá, tiene una cadena de 12 carbonos. ¿Te fijas? Sí, gracias. Muy Los bien. números y usted sabe. Me pone el número y ya pierde. Claro, entonces, claro, ¿por qué es butanol? Porque tiene 4 carbonos. Es but porque tiene 4 carbonos. ¿Y dónde están los 4 carbonos? Aquí hay 3, más ese son 4. 4 carbonos. ¿Ya? Ojo con la fórmula. El de abajo es di porque tiene 2, exacto. 1,2 etano diol. Lo mismo que los dobles enlaces, Felipe. La misma cuestión que los dobles enlaces. Porque aquí tú tienes 2 alcoholes, ¿ya? Y el, el alcohol, ¿dónde está? Ah, está en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Y cuántos hay acá? 2 carbonos. Entonces un etano diol. Pero ¿dónde están los 2 alcoholes? En el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Ok? Los alcoholes se mencionan y los pueden reconocer en la función con el nombre por la terminación ol. No hay otro que tenga la terminación ol. Es el único. Con respecto a los alcoholes, si son primario, secundario y terciario, aquí está. Aquí está la respuesta. Alcohol primario, el radical hacia un carbono, ya la cadena R, pero hay un alcohol que está solamente con un carbono. Secundario, cuando generalmente hay 2 carbonos que están asociados a este alcohol y cuando hay 3 carbonos que están asociados a este alcohol. Es terciario. ¿Eh? Alcohol primario, alcohol secundario, este alcohol está rodeado de 2 y alcohol terciario, el carbono que está unido al alcohol tiene 1, 2, 3 carbonos. O ahí lo ven, 1, 2, 3 carbonos. Acá tiene 1, 2 carbonos, el carbono al medio, y este tiene solamente un carbono. Alcohol primario, secundario y terciario. Esas son las categorías. Etanol, 2 propanol, 2 metil, 2 propanol. Etanol, 2 propanol. Tengo una cadena de carbonos, de 3 carbonos, propa, ahí dice propra, hay un error ahí. Propanol, pero ¿dónde está? Está en el carbono número 2. Y el de acá es un propanol, cadena principal, pero tengo un alcohol y tengo un metil. El que tiene la menor prioridad es el metil, por eso va primero. 2 metil, 2 propanol. ¿Ya? ¿Preguntas? Sigamos.
Sigamos con los grupos funcionales. Salté, alcohol. Vamos al éter. El éter es súper fácil reconocerlo porque es un oxígeno que está en una cadena hidrocarbonada. Tengo una cadena hidrocarbonada como esta y de repente aparece un oxígeno en la cadena. O sea, si yo le muestro un dibujo y le pregunto, identifique los grupos funcionales, aquí ese grupo funcional es un éter. ¿Vale? Entonces, el nombre es éter, terminación éter, éter. No tienen por dónde perderse. Un metil hacia la derecha, un metil hacia la izquierda, dimetil éter. ¿Por qué no se menciona en dónde está el oxígeno? Porque es un éter, es la función. No Pero forma, en el no alcohol forma, había que nombrarlo. pero aquí no forma parte de la cadena de carbonos. ¿Ya? Está al medio de la cadena de carbono. En el caso del alcohol, tú tienes carbono, carbono, carbono y el alcohol va con un carbono. Por eso mencionas en la posición del carbono de tu cadena principal. Ah, que en el carbono 2 yo tengo un alcohol. Pero acá no es así, Valentina. Aquí tú tienes carbono, carbono y de repente tienes un oxígeno. ¿Ya? Entonces tú no puedes decir, por ejemplo, este es el carbono número 1, el 2, este sería el 3. No es un carbono, es un oxígeno. Esa es una función y la función es éter. Entonces acá tú dices si tienes una cadena de carbono, ¿ya? Y de repente aparece un éter y después siguen los carbonos al otro lado, tú dices lo que tengo a la izquierda, lo que tengo a la derecha. R1, R2. Lo que tengo a la izquierda, R1. Lo que tengo a la derecha, R2. Entonces sería, en este caso es el mismo sustituyente. En R1 o en R2 es exactamente lo mismo. Tengo un metil. Por eso coloco o se escribe dimetil éter. ¿Vale? Pero fíjate el de abajo. Acá tengo un etil y aquí tengo un metil. ¿Ya? Por orden alfabético, o sea, tengo acá un etil y un metil. Etil, metil, éter. Comprendo. Entonces, el alcohol siempre tiene que estar como en los extremos. El alcohol va a los extremos como también al medio en la cadena. En cambio, el éter solamente está al medio de la cadena. Tú nunca vas a tener un éter en los extremos. Nunca. El éter siempre está al medio de la cadena, nunca en los extremos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Mira el ejemplo de acá abajo. Acá tú tienes un propil, tienes 3 carbonos y tienes un metil, por orden alfabético, metil, propil, éter. Tienes un butil, ¿ya? Y un metil, por orden alfabético, butil, metil, éter. Entonces, reconoce fácilmente qué es lo que está a la izquierda y qué es lo que está a la derecha del éter, del oxígeno. Ahí está el oxígeno. ¿Ya? Este sería el R1 y el R2. Pero por orden alfabético, este es un butil, ¿ya? Y este es un metil y lo ordenas por orden alfabético. ¿Vale? Este es el caso más emblemático, porque acá tú tienes un metil, pero el metil está en R2. Y acá tienes un propil, pero el propil está en R1. ¿Ya? No se escribe en orden R1, R2, sino que se escribe por orden alfabético. Es decir, acá el metil se escribe primero y el propil se escribe después. ¿Ya? Por orden alfabético se escribe. Pero para distinguirlo es simple, es fácil decir, tengo el oxígeno, lo que tengo a la derecha y lo que tengo a la izquierda. O colocar R1, R2. Así los distinguen y los pueden mencionar de forma independiente y después lo escriben bien con orden alfabético. ¿Se entiende? O muy enredado.
¿Se entendió o estaba muy enredado? Estaba procesando. Sí, por supuesto que hay que procesarlo, y no solo ahora, sino que también después hay que procesarlo de nuevo. ¿Ya? Por eso hay una guía de ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? En donde hay estructura y tienen que colocar, obviamente, el nombre. Aldehído. ¿Cómo reconocer un aldehído? El aldehído tiene esta función, es la famosa función CHO, CHO, ¿ya? Y los aldehídos tienen terminación al. ¿Ya? El primero, que es el metanal, es más conocido como el formaldehído, que es el nombre común, clásico. ¿Ya? Usted va a comprar reactivos y le dice, me da un formaldehído, y se le entienden todo, pero va a comprar reactivo y le dice, me da metanal, lo van a quedar mirando, ¿y este gallo de dónde salió? ¿Ya? Hay algunos nombres comunes que en el comercio están súper enraizados en la cabeza de la gente, entonces es difícil quitarlos, ¿ya? Como por ejemplo el ácido muriático, ácido muriático, que nadie ocupa ese término, ácido muriático. El ácido muriático y ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un carbono, es metanal, pero es el nombre común formaldehído. Ya, acá el carbono, ojo con lo que voy a decir. El carbono del aldehído es el carbono número 1 para contar en la cadena. ¿Se fijan acá? ¿Cuántos carbonos tiene? Este es el carbono número 1, este es el carbono 2. Y de ahí hacia allá se cuentan los carbonos. Por eso es un etano. Por eso es un etano, porque tiene 2 carbonos. Pero el carbono 1 corresponde a un aldehído, etanal. ¿Ok? Profe, ¿por qué en el primer ejemplo había un H afuera? Porque el primer ejemplo tiene solo un carbono. Y acuérdate que el carbono tiene 4 dobles enlaces. Perdón, 4 enlaces alrededor de él. Entonces, esa fórmula es esta. Ahí, el hidrógeno acá y el otro hidrógeno acá. Ah, ya. No había entendido. Ese carbono es obviamente el único, un carbono. Entonces, ¿cuál es el prefijo que se utiliza para un carbono? Met, ¿cierto? Pero este sería metanal, porque es un metano, pero tiene terminación A, porque esto que está acá, esta función, es un aldehído, por eso es metanal. Pero nadie dice metanal, todos lo conocen como formaldehído. Gracias. La idea es que vayan preguntando si tienen dudas, pues no se queden callados. ¿Ya? Lo peor es quedarse callado con una duda, una pregunta. Sobre todo si la próxima semana ya viene la prueba. Ya, pero acá recuerden que el aldehído, el carbono del aldehído es el carbono 1. Por ejemplo, si yo tengo una molécula así, y después tengo el aldehído, ahí está el aldehído. ¿Ya? ¿Cómo se llama la molécula que dibujé? Nombre. ¿Cuántos carbonos tiene? Ese es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 carbonos. Es un octano. Pero sería un octanal. Exacto, octanal. Aquí no se escribe el 1 porque obviamente el carbono del aldehído es el carbono número 1. ¿Vale?
Entonces por eso tiene propanal 1, 2, 3. Butanal 1, 2, 3 y este es el 4. ¿Ya? Porque hay dos carbonos que se están contando ahí. Pentanal y está abreviado. Ven, aquí tengo 3 carbonos y acá tengo 1. Serían 4 carbonos, pero ese es el carbono número 1, el carbono del aldehído. ¿Okay? También se cuenta como la cadena lineal de carbonos que uno elige. ¿Ya? No queda fuera el aldehído. Se cuenta, ese es el carbono número 1. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Quedan las cetonas y ya, vamos a quedar hasta las cetonas y eso va a ser lo que voy a evaluar tanto en la prueba de taller como en la prueba de certamen. ¿Ya? Los ácidos carboxílicos, ahí se complica, los amidas, las aminas también. Y eso ya para el segundo certamen se los voy a evaluar. Así que para la prueba de la próxima semana quedamos hasta acetona. ¿Ya? De hecho, en la próxima semana, el lunes, podríamos ensayar en el taller y el taller se lo va... Oh, no, el taller horario de clase. ¿Ya? Le voy a enviar una guía concentrada con los ejercicios de todo, una guía extra. Y aparte de lo que tienen que hacer los ejercicios que están. Si tienen preguntas, al correo. ¿Vale? Profe, muéstreme un poquito de nuevo la diapo del aldehído, por fin. Sí, un segundito. Ahí. Ah, perdón, ahí. Ah, ya. Gracias. Ya, vamos a quedar acá hasta las cetonas. Las cetonas es el grupo carbonilo. Ese grupo se llama grupo carbonilo. Y las cetonas también, pues tiene R1, R2, que significan que son carbonos, pues son hidrocarburos que están al lado de la acetona. Entonces tienen cadena de carbono y de repente aparece una acetona que es el doble enlace en un carbono con un oxígeno. ¿Ok? Entonces acá pueden, pueden nombrar, perdón, lo que está en los R1, R2, como por ejemplo dimetil, hay 2 metiles, dimetil y terminan con cetona, o pueden contar como este carbono como dentro de la cadena de carbonos, propanona, porque tiene 1, 2, 3 carbonos, propa y terminación ona. ¿Ok? El ejemplo de abajo. Pueden mencionarlo como, o escribirlo como R1, R2, ¿ya? Por orden alfabético, este es un etil, ¿ya? Y este es un metil. Entonces, el nombre sería etil, metil y con terminación cetona. Es una forma de mencionarla, de escribir la cetona. Y la otra es contar todos los carbonos de una sola vez, como si fuese una cadena completa, ¿ya? Y sería el carbono 1, 2, 3, 4 y colocamos butanona. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo repetir, Felipe? Dígame. ¿Qué quiere que lo repita, Felipe? Lo de contar y luego el prefijo. No, es que hay dos formas de escribirlo, Felipe. Tú puedes mencionar lo que está al inicio y lo que viene después de la acetona. Recuerda que acá es conveniente para distinguir lo que aparece al lado izquierdo o a la derecha, colocar un numerito. Entonces yo le coloco siempre R1, R2. ¿Ya? Tú distingues la acetona, ya, es una acetona. ¿Qué es lo que hay antes? R1. ¿Qué es lo que viene después? R2, leyendo de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces tú puedes mencionarlo de esa forma o puedes contar al carbono de la acetona como dentro de la cadena principal. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces tienes dos formas de dar el nombre. ¿Vale? Por ejemplo, acá, ¿ves? Tienes acá, tienes un metil. Ahí está la acetona. Y ahí identifiqué la acetona. Acá está la acetona. La cetona. ¿Ok? Tengo un metil ahí.
Ya, acá tengo otro sustituyente, que sería un etil. Entonces, para nombrarlo, podría nombrarlo con orden alfabético, etil, después lo que está al otro lado, que sería un metil, y con terminación cetona. Esa es una forma que está completamente correcta. O mencionas cuántos carbonos tiene. Tiene 4 carbonos. 1, 2. Te fijas, cuenta el carbono de la acetona como dentro del carbono de la cadena de carbono principal. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos. Es un butano. ¿Ya? Es un butano, pero le quito la O y le coloco ona, o le agrego la palabra Na. Es una butanona, porque tiene 4 carbonos. De las dos formas está correcto, Felipe. ¿Se entendió ahora? ¿Por qué el de abajo es 2? Porque acá tú mencionas el nombre de la hexanona. Generalmente hasta con 4 carbonos no es necesario mencionar la acetona, porque la acetona siempre va al medio de una estructura. Entonces, el mínimo número de carbonos para tener una acetona son 3 carbonos. Tú no puedes tener una acetona con 2 carbonos en una molécula. ¿Ya? O sea, tú tienes un carbono y tienes otro carbono y acá coloco la acetona. No, eso está mal. Las acetonas nunca están en los extremos. Entonces, el número mínimo de carbonos para tener una acetona son 3 carbonos. ¿Vale? Y acá obviamente no mencionas dónde está porque siempre va a estar en la posición 2 propanona. Es obvio que va a estar en el carbono 2, pues si este va a ser el carbono 1 o este también es el carbono 1, este siempre será el número 2. ¿Se entiende? Entonces la propanona es la propanona. La 2-propanona exactamente es como un detalle decir el número 2. ¿Ya? Pero acá también tú tienes 4 carbonos y yo digo, este es el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Pero si la acetona estuviese en ese lado, sería al revés, pues este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, el 3 y el 4. O sea, acá también sería 2 butanonas siempre. ¿Te fijas? Butanona, la butanona siempre es 2. Siempre está en el carbono número 2, pero acá es diferente. Porque acá tienes un número mayor de carbonos, entonces si la acetona está, si la acetona puede estar en el carbono 3 o en el carbono 4, sí se va a notar. ¿Ya? Y ahí tú tienes que hacer la diferencia, porque tienes un número de carbono mayor, entonces la acetona puede cambiar de posición en el carbono y ya es otra molécula. Por eso es que aparece el número 2 indicando en una cadena de 6 carbonos. Tú tienes 6 carbonos. 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y la acetona está en la posición 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la posición 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Aquí está la acetona. Ya que hice. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2. Ahí está. Esa es la acetona. ¿Vale? En el carbono 2. Pero fíjate que la acetona puede estar acá también. Y acá, ¿desde dónde cuentas? No puedes contar desde acá, pues Felipe. Tienes que necesariamente contar desde acá porque a ese carbono está más cercano sustituyente o el grupo funcional. Entonces, ese es mi carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. ¿Ya? Necesariamente tienes que hacer la distinción. Está en el carbono 2, por eso escribes el nombre. Por eso te digo que hasta 4 carbonos no hay mucha diferencia en colocar el nombre. 3 da lo mismo. Con 3 carbonos, el número mínimo para una acetona. Pero ya de 5 hacia arriba, tú tienes que mencionar el número. ¿Quedó claro? Excelente. Ya, bueno, vamos a quedar hasta acá. Eso es, esto que está acá es
lo que va a ser evaluado la próxima semana en las pruebas de taller y los certámenes. ¿De acuerdo? Ok. Ya chicos, ahora hacer ejercicios. Tienen bastante material en el aula. Ya, yo estoy en contacto con ustedes si requieren alguna cosa. Todavía no te respondo al correo, Valentina. Estoy al debe con eso. En la tarde lo voy a hacer. Más tranquilo. Sí, no se preocupe. Ya. Ya chicos, a estudiar la próxima semana. El viernes no hay laboratorio, pues es semana por medio, Pedro. Sí, buena, buena, buena. A comer tranquilo el viernes. Ah, sí, porque el viernes es complicado, así que. Pero bueno, Sí, no come todo apurado. Pero así es la vida. así es. Ya, Hay estuvo que buena, jubilar. estuvo buena la clase de hoy. Ya, así que revisen las clases, yo les voy a subir más ratito. Nos vemos. Estudien. Chao, profe. Que Chao, que estés estén bien. bien. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídese. Chao, Diego. Chao, Silvia, Pedro, Felipe. Nos vemos.